Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a empezar hoy martes con bienes de cambio, esta clase que estamos viendo de contabilidad 3 y que hoy nos va a tener estudiando esta linda unidad, ¿sí? Esperen que voy a ir admitir a todos, ahí está, a los chicos que están uniéndose a la clase de hoy. Bien, bueno, hoy vamos a ver este rubro del activo que se conoce como bienes de cambio, ¿no? O mercaderías, tienen distintos nombres, y que es la unidad 6. Nosotros la semana pasada hablamos de cuentas por cobrar, y esta semana vamos a seguir con bienes de cambio. Y nos va a quedar después una unidad más, la 7, donde vamos a hablar de activos intangibles. En esta unidad vamos a estudiar dos rubros. Por un lado, un rubro del activo, que es el rubro bienes de cambio, y por otro lado, el rubro de resultados, que es la cuenta costo de las mercaderías vendidas o de los servicios prestados. Bien. Vamos a empezar viendo la definición, ¿sí? Que en este caso da la resolución técnica 9, y que tengamos en claro que es la que define la exposición. Es decir, que la resolución técnica 9 habla de qué son aquellos conceptos que se exponen dentro del activo como bienes de cambio. Y dice que son aquellos bienes que van a estar destinados a la venta en el curso de la actividad habitual, o que se encuentran en proceso de producción para dicha venta, o también que resulten consumidos en la producción de bienes o servicios que se destinan a la venta, así como los anticipos a proveedores por las compras de estos bienes. Fíjense que ahí engloba a distintas actividades, ya sea una actividad comercial, o una actividad industrial, o también una actividad de servicios, ¿no? En donde según cada actividad menciona cuáles van a ser los activos que lo integran, ¿sí? ¿Qué dice el libro de cabecera? Dice que son aquellos bienes tangibles que el ente posee con la intención de venderlos, sobre todo principalmente en la actividad ordinaria, ¿no? Y habla de características, es decir, tipifica el rubro como aquellos bienes tangibles, es decir, que de alguna manera limita esta definición a la característica corpórea, ¿no? Es decir, que podríamos después pensar qué pasa con los activos intangibles, si son susceptibles de comercialización, y en su caso, qué rubros integrarían, ¿no? Es decir, si mi actividad principal consiste en la intermediación, por de alguna manera decirlo, de activos intangibles. Bien, ¿qué características identificamos? Puede ser, si hablamos de una actividad comercial, toda la mercadería de reventa, es decir, todo aquello que adquiero para venderlo en el mismo estado o sin algún proceso de transformación significativo. En la actividad comercial, los bienes se pueden embalar o presentar o de alguna manera entregar al cliente con algún tipo de packaging, pero la esencia habla de que estos bienes en su esencia no son transformados, sino que se venden en el mismo estado. A diferencia de la actividad industrial, en donde el proceso o la actividad consiste en transformar materias primas e insumos a partir de la incorporación de mano de obra y la utilización de maquinarias para obtener productos industriales, manufacturados, distintos a aquellos que yo adquirí. Es decir, que salen de una línea de producción y que se destinan a la venta. Entonces, en esta actividad industrial, vamos a encontrarnos con mercaderías que estén en un punto terminadas o aptas para la venta, o puede ocurrir que estén en el medio del proceso de producción, es decir, que estén o que todavía no hayan concluido su proceso de elaboración, pero que también van a tener su destino en la venta, ¿no?
Y también podemos hablar de otras actividades, como por ejemplo las prestaciones de servicios, en donde algunas empresas acumulan o acopian insumos o utilizan o adquieren repuestos que después se van a utilizar en las tareas de mantenimiento de aquellos bienes que se utilizan en la prestación de los servicios. Bueno, todos aquellos activos acopiados van a tener como finalidad ser facilitadores de la prestación del servicio. Y en la medida en que sean, como les decía, activables, van a representar. Podemos hablar también de otras actividades, como pueden ser las actividades extractivas o las actividades agropecuarias, en donde las mercaderías, en este caso que se destinan a la venta, no se obtienen del mercado, no se adquieren en un proveedor, sino más bien, en el caso de la actividad extractiva, se obtienen digamos, de la tierra o de yacimientos, en donde en este caso, lo que hacemos es, a través de algún proceso minero, obtenemos estos activos que luego los comercializamos. Por ejemplo, una cantera de piedra, una empresa arenera, un yacimiento minero, etc. O bien, como les decía, las actividades agropecuarias, en donde también nos vamos a encontrar con activos que se van a destinar a la venta, ya sea en el estado en que se encuentren, como activos biológicos, o valga la redundancia, animales o plantas vivos, que se lo conoce con el nombre de activos biológicos, o como consecuencia de la obtención de un producto agropecuario, producto de esta actividad. Por ejemplo, a partir de un proceso que se llama esquila, yo de la oveja obtengo la lana. Entonces la lana, o por ejemplo la, la hoja verde o el brote de té, son productos agropecuarios que obtengo de una planta, de yerba mate, o de la planta de té. O en el caso de la lana, que lo obtengo de un animal. Entonces, podemos encontrarnos en la actividad agropecuaria con estos dos tipos de bienes. Activos biológicos, un animal vivo, que lo puedo destinar al mercado para la venta, o faenado, por ejemplo, es decir, a partir del fin del ciclo vital, lo sacrifico el animal o la planta, y lo vendo como cortes, distintos cortes, o vendo el cuero, o vendo los distintas partes que componen el activo biológico ya a partir del fin del ciclo vital del mismo, o por ejemplo a partir de la tala rasa, cuando de la forestación vendo la madera en rollos, ¿no? Para su posterior industrialización, ¿no? Es decir, en este caso la actividad consistirá, digamos, en obtener activos de la naturaleza, o mejor dicho, combinando la acción del hombre con la naturaleza. Bien, de esa manera hemos comentado, mencionado distintas actividades comercial, industrial, minera o extractivas y agropecuarias, no me quiero olvidar de los servicios, en donde en todos los casos nos vamos a encontrar con bienes de cambio. Y la característica principal, que recién veíamos, es que se trata de bienes tangibles que se van a destinar a su comercialización. Es decir, que no los voy a utilizar en esta actividad principal, sino que lo que voy a hacer es los voy a vender en esa actividad. Pregunto, ¿me están escuchando bien? ¿No hay ningún problema? ¿Estamos hasta ahora bien? ¿O algún problema? Porque por ahí Se escucha bien. ¿Se Se escucha escucha bien? bien, bien. Sí, ¿Están sí. viendo bien la filmina hasta ahora? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver distintas clasificaciones, pero la que más nos va a interesar es la que tiene en cuenta o la que se va a tener, sobre todo, para la medición de, de los bienes de cambio, que es la que habla de la clasificación de los bienes de cambio según lo que por ahí en alguna parte del libro lo define como el proceso de generación de resultados. O de otra forma dicho,
qué tan cerca o tan lejos estamos del momento en que esa mercadería se va a transformar en un resultado, o valga la redundancia, su comercialización, que es el destino final de la mercadería. Por lo tanto, el ente va a ver reflejados los resultados de su venta. Bajo ese punto de vista, la mercadería la podemos clasificar como mercadería apta o lista para su comercialización, es decir, cuando ya está lista y no hay ningún proceso que haya que esperar para su venta. Solamente tenemos que esperar que el cliente adquiera la mercadería y nosotros podamos entregarla, ¿sí? Es el punto más cercano que vamos a encontrar entre la mercadería o los bienes de cambio y el resultado, o la obtención del resultado producto de su venta. En ese punto podemos clasificar a los bienes de cambio en dos grupos, digamos, ¿no? Aquellos bienes de cambio cuya comercialización no demanda esfuerzos significativos, es decir, que la sola posesión de esta mercadería o de estos activos asegura su venta, es decir, que nosotros nada más tenemos que ofrecer al mercado el producto y el mercado directamente lo adquiere. Su venta no demanda mayores esfuerzos. Y en general se dice que estas mercaderías, estos bienes de cambio, se pueden comercializar en mercados concentradores o mercados transparentes, y no porque se trate de mercados que están vidriados, sino que la oferta y la demanda acceden con mucha facilidad, son mercados que operan continuamente y los precios en estos mercados son absolutamente conocidos, tanto los precios de compra como los precios de venta. Ese sería uno de los grupos que yo les decía que integran las mercaderías que están listas para la venta. O bien, el resto de las mercaderías que no tengan asegurada su comercialización inmediata, es decir, que las vamos a exhibir, las vamos a publicitar, promocionar, ofrecer, pero dependemos de que aparezca un cliente, la elija y la quiera comprar. La sola tenencia de la mercadería no garantiza su venta, ¿sí? Bien, siguiendo entonces con la clasificación inicial, alejándonos un poquito del momento de la venta, podemos hablar de los productos. Ahora sí ya empezamos a hablar de mercadería o de productos elaborados, manufacturados. Entonces, vamos a encontrarnos ya por ejemplo, en una fábrica con los productos en proceso de elaboración. Es decir, que todavía no han completado la etapa de transformación o que tengan características y condiciones de comercialización. Todavía les falta algo para poder ser vendidas. ¿Qué es lo que va a marcar ese punto? Y bueno, cuando, de acuerdo a las características del proceso de producción o de fabricación, el bien adquiere todas las condiciones de comercialización. Y pongo como, por ejemplo, en la industria del vino, o en el caso acá de Misiones de la yerba mate, cuando nosotros tenemos el producto que requiere un tiempo para adquirir características y condiciones comerciales, que es en el caso, por ejemplo, de la industria del vino, el proceso de añejamiento, o en el caso de la yerba mate, el proceso de estacionamiento de la yerba, que lo que hace es darle un sabor especial o un gusto especial que le da justamente las condiciones de aptitud comercial. Y si nos alejamos un poquito más, podemos hablar de las materias primas, es decir, aquellos insumos o materiales que se van a incorporar a un proceso fabril para concluir en un producto terminado. Es decir, en este caso estamos, por eso les decía, nos estamos alejando del momento en que se van a vender los productos, porque en este caso estaríamos hablando de las materias primas o de los insumos que todavía no se han ingresado al proceso industrial. Quiere decir que están o fueron adquiridas o se obtuvieron de procesos agropecuarios,
pero con la finalidad no de venderlo, sino de incorporar un proceso industrial para luego vender un producto elaborado. Por ejemplo, en la industria láctea, un establecimiento puede obtener, digamos, la materia prima, la leche, que luego le incorpora un proceso industrial para obtener derivados de la leche, digamos, ¿no? Productos lácteos, como puede ser la crema de leche o la leche envasada, es decir, un producto industrial que se elaboró a partir de materias primas obtenidas de un proceso agropecuario. Es decir, en este caso la leche no se compró a un proveedor, sino que se obtuvo de un animal, ¿sí? O, en el caso de Misiones, la yerba mate, un establecimiento puede comprar la hoja verde a un productor, en este caso estaría comprando a un proveedor o al mercado, o bien obtener la hoja verde de sus propias plantas a partir del proceso de cosecha. Entonces, en esos casos, habrá materias primas adquiridas al mercado o materias primas obtenidas de una actividad agropecuaria, pero que tiene como finalidad obtener un producto final distinto que es de la hoja verde, que va a ser el paquete de yerba mate o la yerba mate a granel, pero envasada, o los distintos derivados o productos que podemos obtener a partir de la yerba mate. Hoy estaba escuchando que se elaboran cervezas de yerba mate, saquitos de mate cocido con yerba mate, etc. Bien, quiero dejar en claro que son las materias primas que se van a destinar a ese proceso industrial. Y también podemos mencionar los productos deteriorados o desechos de producción, que cada vez tienen mayor reconocimiento contable, en el sentido de que muchas veces a partir del proceso de producción y por los estándares de calidad, algunos productos que no cumplan con todas las características que requiera la comercialización se descartan o se separan para ser comercializados, es decir, tienen valor comercial, pero en este caso como productos de segunda selección o como desecho de producción, y esto sobre todo se ve en la industria textil, en donde hay prendas que por una marquita o un cortecito se ve arruinado, digamos, en su calidad, y eso no significa que el producto sea descartado, sino que va a un mercado específico, que es un mercado de los productos de segunda selección, ¿no? Bien. Entonces hemos hablado de las mercaderías, perdón, de los bienes de cambio, en las distintas actividades, ¿no? Comercial, industrial, extractivas y agropecuarias. En cuanto a la metodología que nosotros utilizamos, sabemos que primero vamos a hablar del reconocimiento contable, como aquel momento en donde, en este caso, los bienes de cambio, deben ser reconocidos como tales. Es decir, a partir de qué momento el bien de cambio se entiende forma parte del patrimonio o ingresó al patrimonio. Y en ese sentido tenemos que distinguir las distintas formas en que un bien de cambio ingresa al patrimonio. Podemos hablar de bienes de cambio que se adquieren en el mercado, caso típico de la mercadería de reventa o de las materias primas, en donde el proceso de incorporación al patrimonio consiste en recibir las mercaderías del proveedor. Habría que ver en qué condiciones uno acuerda con el proveedor la entrega, ¿no? Pero en general vamos a tener en cuenta justamente aquello que hemos acordado con los proveedores. Y en este caso se tiene en cuenta la tradición, que es el momento, el lugar y las condiciones que fueron acordadas para la entrega, ¿sí? Se suelen utilizar ciertas cláusulas, sobre todo si hablamos del comercio internacional, tales como Free on Board o FOB o CIF,
que significa costo y flete, que lo que hacen es definir las condiciones de entrega y qué costos se consideran para determinar esos precios. En el caso, por ejemplo, de que la cláusula de entrega sea FOB, por ejemplo, y esto lo podemos encontrar en el libro de contabilidad, dice corresponde al precio en el lugar en que el vendedor embarca los bienes sin otros agregados, y la propiedad se transmite generalmente con la guía de embarque del transportista. Suele ser la boca de salida del establecimiento del vendedor, pero también puede pactarse otro lugar. Por ejemplo, puertos intermedios, establecimientos del comprador, o en cuyo caso deben considerarse free on board, puerto o lugar en que corresponda. Los gastos y riesgos quedan a cargo en este caso del comprador. Free on board significa libre a bordo en la cubierta del barco, generalmente en el puerto de origen. Por eso yo les decía que hablamos de comercio internacional. Quiere decir que entonces el costo, sin querer con ello hablar de medición, porque ahora vamos a hablar de eso, incluirá todos los componentes hasta que la mercadería esté arriba del barco, por ejemplo, en el puerto de origen. Quiere decir que el traspaso de la mercadería opera en ese lugar. A partir de ese momento, yo tengo como empresa compradora que cerciorarme de que la mercadería sea recibida por alguien, puede ser un despachante o un profesional específico, o la propia empresa de transporte. Pero a partir de ese momento, el proveedor libera su responsabilidad sobre esa mercadería y se entiende que, como recién leímos, con la guía de embarque del transportista, uno está asumiendo la responsabilidad en forma propia o por otra persona de la mercadería. O, como recién decíamos, que estemos hablando de otra cláusula cuando dice costo y flete. En ese caso, digamos, el precio que yo voy a, y la condición que voy a negociar con el proveedor va a ser un poco más abarcativa. ¿Por qué? Porque, como lo dije, va a incluir el precio del producto, el costo del flete, en este caso hasta el puerto puede ser de destino, por ejemplo el puerto de Argentina, si estoy importando la mercadería, y además el seguro por el traslado de esa mercadería. Entonces, es lógico que este precio sea superior porque va a incluir más conceptos, pero bueno, cuando hablemos de medición contable vamos a ver que todos estos ítems integran el valor de incorporación de los bienes de cambio. Pero bueno, en definitiva, cuando hablamos de mercadería que se adquiere en el mercado, lo que importa es entender que va a ingresar al patrimonio cuando entendamos que se produce la tradición o la entrega. Y en ese momento tenemos que reconocerla contablemente, ¿sí? Después vamos a ver a qué valor, o por qué medida, en qué medida, pero ese es el momento. Generalmente ese momento va a coincidir con la recepción del remito, es decir, que yo voy a firmar un remito, que es el comprobante que acompaña el traslado de la mercadería, y lo voy a datar. Para eso voy a cerciorarme que la mercadería esté en condiciones, que no esté dañada, que sea la pedida, y voy a firmar el remite. En ese momento estoy haciendo cargo yo de la mercadería. Ya el proveedor libera su responsabilidad. Se entiende que ha sido aceptada. En cambio, si hablamos de no una actividad comercial, sino una actividad industrial, el proceso de reconocimiento contable de los bienes de cambio va a depender de las características del proceso productivo. ¿Por qué? Si hablamos de las materias primas, habrá que ver si son adquiridas en el mercado y en ese caso vamos a entender como en el momento de la entrega, el momento del reconocimiento contable. Pero si son obtenidas de procesos propios, como puede ser la actividad agropecuaria, habrá que ver en qué momento las mercaderías se pueden considerar como aptas para incluirse en un proceso industrial, ¿no? Por ejemplo, la leche para su industrialización, la hoja verde en el caso de la yerba mate,
frutos que sean industrializados o envasados, etc. Bien, pero también vamos a hablar de los distintos movimientos internos dentro del establecimiento industrial que van a marcar el pase de una cuenta a otra. Por ejemplo, en un proceso industrial podemos identificar distintos elementos que integran el rubro. Por ejemplo, materias primas, producción en proceso, productos terminados o desechos de producción o productos deteriorados. Es decir, que en el proceso industrial mencioné 4 categorías y cada categoría tendrá su momento en el que deba ser reconocido contablemente. Si hablamos de las materias primas, ya lo dijimos, con la entrega, pero a partir de que la mercadería está en el depósito de materias primas, habrá un comprobante interno que va a respaldar el traslado desde ese depósito al sector de fábrica. Y habrá que tener en cuenta y estar al tanto de ese movimiento interno, dentro de la empresa, para hacer el traslado de la cuenta materias primas a producción en proceso. Asimismo, cuando del sector de producción se complete un pedido o una orden de producción, nos vamos a encontrar con las unidades terminadas, que lo que van a hacer es salir de la línea de producción e ingresar a otro almacén, que podrá ser el almacén de productos terminados, desde donde se van a distribuir a los distintos locales o puntos de venta, ¿no? Y también, desde el sector de fábrica o línea de producción, van a salir los productos deteriorados o desechos de producción que tengan valor comercial y que se van a comercializar, en este caso a un valor menor, pero como productos terminados también. Es decir, igual que un producto con todas las características comerciales. Quiere decir, y sintetizando, que en este caso, en el caso de una empresa industrial, vamos a tener que estar al tanto de esos comprobantes que respalden el movimiento interno dentro del ente. A ver, acá me está diciendo que nos estamos quedando sin tiempo. ¿Puede ser? Le voy a dar a actualizar. Bien. Con otra salvedad también, muchas veces estos movimientos internos pueden darse en distintos países. Es decir, que a partir del proceso conocido como globalización, las empresas lo que hacen es dividen los procesos de fabricación en distintas plantas y lo que hacen después es ensamblar en una fábrica las partes que vienen de distintos países. Entonces, esto que nosotros lo vemos como movimiento dentro de distintos depósitos, por ahí puede implicar el proceso de movimientos de mercaderías de un país a otro, con todo lo que eso implica en materia comercial y de impuestos. Bien, a partir de que reconocemos la mercadería contablemente, ya sea que estemos hablando de materia prima, producción en proceso, productos terminados, tenemos que hablar de su medición. Y vamos a distinguir distintos momentos de la medición. Uno de ellos va a ser la medición inicial, es decir, que cómo se determina el valor de los bienes de cambio cuando ingresan al patrimonio. Con las mismas salvedades que recién veíamos. Puede ser que las mercaderías se adquieran en el mercado, puede ser que las mercaderías se obtengan de procesos industriales, de procesos agropecuarios, de procesos o de actividades extractivas. Entonces, en cada una de esas actividades, en cada una de esas condiciones, existirá una medición inicial. Al respecto, la resolución técnica 17, que es la que norma en este sentido, habla, en primer lugar, en términos generales, es decir, habla de la medición contable de los costos en general, y habla de los costos de los bienes adquiridos, del costo de los bienes producidos, y después lo hace en particular,
¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo determinar el costo de adquisición de los bienes adquiridos que el costo de producción de los bienes elaborados. Por eso es que lo va a hacer primero en términos generales y en términos particulares. Quiero leer un poco de esto. Antes de pasar a medición, yo voy a darles un breve comentario respecto a lo que en el libro se define como la técnica de registración o los métodos de registración. Y ahí en el libro van a ver que existen, digamos, para el caso de las mercaderías, dos métodos, considerando el uso de inventarios permanentes, o sea, sin inventarios permanentes, o con inventarios permanentes. Lo considero un tema que lo pueden ver bien en la parte práctica, pero no hace más que explicar el uso de, en el caso de, por ejemplo, que no se utilice inventario permanente, el uso de la cuenta única, que ya no se estila más, digamos, o el uso de más de una cuenta, es decir, como cuenta desdoblada, en donde vamos a tener la cuenta mercaderías y la cuenta compras como una cuenta transitoria, en donde la cuenta mercaderías va a reflejar la existencia inicial, las compras y o devoluciones se van a mover en la cuenta compras, y al final del ejercicio, cuando se determina el costo, se trasladará, digamos, el saldo de la cuenta compras a la cuenta resultado y se hará el ajuste de inventario al cierre. La única aclaración que les iba a hacer es que la utilización de estas técnicas lo que hace también es incluir dentro de las cuentas de resultados cualquier tipo de diferencia de inventario, es decir, algún faltante de inventario será considerado como costo de ventas, cosa que no ocurre si utilizamos inventarios permanentes, y que también se ve cuando en la utilización de inventarios permanentes utilizamos valores corrientes, es decir que la utilización de inventario permanente y la evaluación a mediciones corrientes nos permite estas dos mejoras, que es la no inclusión de faltantes de inventario como costo de ventas y la no inclusión de los resultados por tenencias de inventario dentro del costo de ventas, es decir, informarlos por separado. Con lo cual, mejoramos la calidad de la información contable. Pero bueno, vuelvo a repetir, eso lo van a ver en la parte práctica, ¿no? Bien, yo les decía que voy a leer un poquito la RT17. A ver, voy a tratar de ir a dejar de... un segundito. Acá tenía... Un día de esto voy a encontrar la filmina, ahí. Acá está la RT17. Y ahora la tengo que compartir. Acá. ¿Ven ahí la RT17? Estas yo las consigo en internet, ¿no? Están disponibles en la red, ¿no? Y ahí está y si no, después se las paso. Pero la RT17, voy a ir un poquito antes, en el punto 4 habla de la medición contable en general, ¿ven? Y ya, como les decía, habla de criterios generales para los distintos activos y pasivos, obviamente. Y en la parte general también habla de costos. ¿Qué significa hablar de costos? Y es importante que lo leamos ahora porque esto lo vamos a utilizar en varias unidades, en esta materia y en contabilidad 4. Hablar de costos significa hablar de la medición de los bienes y servicios adquiridos sobre las que se va a evaluar, ¿sí? Dice, en general, la medición de los bienes incorporados y de los servicios adquiridos se va a practicar sobre la base de su costo. El costo de un bien es el necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido o utilizado, lo que corresponde en función de su destino. En el caso, y estamos hablando de bienes de cambio, si estamos hablando del costo, vamos a hablar del costo necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido, porque no lo vamos a utilizar, ¿sí?
Ese es el destino de las mercaderías o de los bienes de cambio. Y si hablamos de las materias primas, ahí no va a ser vendida, va a ser utilizada. ¿Por qué? Porque el destino de las materias primas no es su venta, sino su utilización en un proceso industrial. Entonces dice, incluirá, la porción asignable de los costos de los servicios externos e internos necesarios para ello. Por ejemplo, fletes, seguros, costos de la función compras, costos del sector de producción. Tengan en cuenta que estamos en la parte general y estamos hablando tanto de los bienes adquiridos como producidos. Además de las materias o insumos directos e indirectos requeridos para su elaboración, preparación o montaje. Las asignaciones de los costos indirectos deben practicarse sobre bases razonables que consideren la naturaleza del bien o servicio adquirido o producido y la forma en que los costos se han generado. En general, y esto es muy importante, con las particularidades indicadas más adelante, se adopta el modelo de costeo completo, que considera como costos necesarios tanto a los factores de comportamiento variable como a los provenientes de los factores de comportamiento fijo, que intervengan en el proceso de producción. Bien. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque, y ahora después lo voy a mostrar, cuando hablemos del costo, y diciendo que estamos tratando de determinar el costo de los bienes producidos, habrá que ver qué pasa con los costos indirectos de producción, ¿no? Bien, cuando hablamos de los bienes o servicios adquiridos, y acá sí estamos hablando de la mercadería de reventa o de las materias primas, vamos a ver que el costo de un bien o servicio adquirido es la suma del precio de contado, es decir, el precio que debe pagarse por su adquisición al contado, y la pertinente porción asignable de los costos de compras y control de calidad. Si no se conoce el precio de contado o no se realizan operaciones de contado, vamos a reemplazar el precio de contado por una estimación. ¿Qué va a ser? Una estimación basada en el valor descontado a la fecha de compra de los pagos futuros que vamos a realizar a los proveedores. A ese efecto vamos... Bien, sigamos. Estábamos leyendo entonces la RT17. Inicia el video. Ahí está. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Bien, sigamos. Sí, sí. ¿Estamos todos? Bien. Estábamos hablando entonces del costo de los bienes o servicios adquiridos y decíamos que en el caso de los bienes adquiridos se va a determinar el costo considerando el precio de compra de contado y todos los gastos necesarios para dejar el bien en condiciones de ser vendido o utilizado. Y que incluía también, digamos, la porción de los costos de compras y de control de calidad. ¿Qué significa todo esto? Cuando nosotros hablamos de una mercadería, cuando se compra, digamos, puede ser que estemos hablando de una empresa pequeña o una gran empresa. Muchas veces cuando hablamos de empresas o estructuras grandes, existen departamentos de compras que lo que hacen es justamente dedicarse a los procesos de compra de mercadería. Y en ese caso interviene personal, existen equipos que se utilizan, bienes de uso que se amortizan, y se realizan procesos de adquisición que inclusive pueden conllevar procesos de licitación en donde hay que hacer publicaciones, contratar profesionales, etc. Todo para adquirir mercaderías. Entonces, todos esos costos hay que prorratearlos, distribuirlos, dividirlos en función de las unidades compradas. ¿Por qué? Porque no son gastos que no estén, son gastos, perdón, que están relacionados con la adquisición. Y que sin esos gastos, la mercadería no estaría en condiciones de ser vendida. De la misma manera que los gastos de recepción y de control de calidad, es decir, que cuando la mercadería es recepcionada, hay que controlar que sea la que se pidió y que respete las condiciones y calidades solicitadas. Inclusive si hay que destruir o deteriorar algunas unidades para ese proceso de verificación, habrá que considerar el costo de esas unidades como parte de ese proceso de control de calidad. Todo eso formará parte del costo de los bienes o servicios adquiridos, ¿no? Así como también dicen los costos de fletes o traslados,
seguros del traslado de la mercadería, gastos de nacionalización de las mercaderías, es decir, todos los impuestos que graven la adquisición de estos bienes de cambio y que no puedan ser trasladados o descargados en otra etapa, sino que se absorben como costos. Entonces, todos los gastos relacionados con el bien de cambio formarán su costo de adquisición. Por eso dice, excluyendo los conceptos que sean recuperables, tales como ciertos impuestos. Es decir, que en el caso de los impuestos que alcancen la compra de bienes de cambio, que sean recuperables, es decir, que se puedan trasladar o deducir, no van a formar parte del costo de adquisición, sino que van a formar parte de algún crédito fiscal o débito fiscal. ¿Bien? Es decir, que se van a deducir de algún impuesto con posterioridad. Bien. Algo más. Recién leíamos que cuando el precio contado no sea conocido, lo que hace es, se lo estima descontando el pago futuro al proveedor. Es decir, se hace una estimación considerando el precio que lo vamos a pagar al proveedor, una tasa de descuento que vamos a considerar en el momento de la compra y el tiempo de la financiación. Todo eso para determinar el valor de adquisición. Bien, quiero ir a ver, volver a la filmina, a ver un poquito, compartir, volvamos a la filmina. Acá estábamos hablando del costo. ¿Están viendo la filmina, chicos? Bien. Fíjense, esta segunda filmina habla de la medición contable inicial de los bienes adquiridos y además de los producidos. En el caso de los bienes adquiridos, dice, van a integrar el precio de compra de contado, más la porción asignable de los costos de compra y control de calidad, tales como transporte, carga y descarga, seguros hasta el lugar debido, impuestos no recuperables, derechos de importación, costo de la función compras y control de calidad. ¿Qué cosas no integran el valor de adquisición o el costo de adquisición? Bien, acá estaba hojeando el libro, digamos. Dice, el tratamiento específico se le da a las bonificaciones comerciales, a los descuentos financieros y a los intereses. Las bonificaciones comerciales son deducciones que se realizan en los precios en función de una relación comercial o de los volúmenes operados. Y lo que hacen es disminuir el costo unitario de compra. Es decir, los bienes de cambio van a incorporarse netos de bonificaciones. Esas bonificaciones generalmente se determinan en el momento de la compra, pero puede ocurrir que existan bonificaciones diferidas o que se supediten al cumplimiento de un objetivo comercial. En ese caso vamos a tener que considerarlas de alguna manera, a través de alguna provisión o algún proceso que lo que haga es prorratee esa bonificación que se va a ver más adelante en el precio de las unidades hoy adquiridas, ¿no? Esas bonificaciones pueden darse de distintas maneras. Hay veces que son bonificaciones en términos porcentuales, o bien que sean bonificaciones en unidades bonificadas. Lo importante acá es que consideremos a las bonificaciones como mejoras en el precio unitario de adquisición, es decir, que va a haber que determinarlas. Si son bonificaciones puras, es decir, bonificaciones que se determinan en las mismas unidades adquiridas, bueno, las determinamos y las neteamos. Es decir, que determinamos automáticamente el valor unitario de los bienes adquiridos. Pero puede ocurrir que existan bonificaciones mixtas. ¿Qué quiere decir? Que por comprar un determinado producto, yo reciba unidades bonificadas de otro producto. Entonces, en ese caso, yo voy a ver que el producto que compro no estaría bonificado. No es así. Lo que tengo que hacer es cuantificar el valor de las unidades que recibo como unidades bonificadas y relacionarlo con el precio de la compra como que si no existiese. Eso me va a dar un porcentaje de bonificación. Y ese porcentaje de bonificación lo voy a dividir o distribuir
al valor de las unidades que recibo, de manera a determinar el valor bonificado de un producto y del otro, ¿sí? Bien. Algo distinto pasa con los descuentos financieros. Los descuentos financieros no tienen que ver con el valor de adquisición, es decir, que no influyen en el costo de adquisición, porque representan la diferencia que existe entre el precio de compra al contado, que es nuestro parámetro de entrada, y el precio financiado, es decir, que el descuento financiero se mueve o se encuentra fuera del rango del costo, porque dijimos que el costo abarca hasta el precio de compra de contado. Si yo les digo que el descuento financiero o se encuentra entre el precio de contado y el precio financiado, está fuera. Y lo que pasa con el descuento financiero es que se presenta cuando hay un adelantamiento al pago del vencimiento original con el proveedor. Es decir, que un descuento financiero ocurre o se manifiesta cuando yo, existiendo una compra financiada, tomo una decisión de pago anticipado, con lo cual el proveedor me realiza un descuento. Entonces, el descuento financiero lo que va a hacer es va a jugar contra los intereses o, sí, los intereses negativos en este caso, que se encuentren devengados o por devengar. Habrá que ver qué porción ha transcurrido el tiempo de la financiación. De manera que los descuentos financieros no modifican el valor de adquisición de los bienes de cambio, ¿no? En cuanto a los intereses, hay que, digamos, distinguir si se trata de intereses explícitos o implícitos. ¿Qué significa esto? Serán explícitos, cuando al momento de la operación, de compra en este caso, explícitamente se acuerde un interés por la financiación y que va a surgir por la diferencia entre el precio que hubiese que pagar de contado y el precio que vamos a pagar de manera financiada. Entonces, esos intereses nosotros sabemos que se segregan y que se consideran como resultados financieros y que se imputan al plazo de la financiación con el proveedor. De eso ya hemos hablado en la unidad 5 cuando hablábamos de cuentas por cobrar, ¿no? En ese caso hablábamos de ventas, acá estamos hablando de compras a un proveedor. Y si los intereses no surgen explícitamente de la operación, sino porque nosotros estimamos el precio de compra al contado, bueno, esos intereses deducidos, calculados y estimados se van a conocer como intereses implícitos o como componentes financieros implícitos, que tienen que ser segregados de las operaciones o de los precios de las operaciones financiadas y devengarse en el plazo de la financiación, ¿sí? Es decir, que en ningún caso los descuentos financieros o los intereses a devengar van a incidir o van a afectar en el precio o en la medición de los bienes de cambio adquiridos. Es decir, que siempre vamos a incorporar por el precio de compra de contado. Hoy yo les decía que en el caso del valor de los bienes adquiridos, teníamos que considerar también como integrante del costo aquellos impuestos que no sean recuperables. ¿Qué quiere decir que un impuesto sea recuperable o que no sea recuperable? En general, existen distintos tipos de impuestos que alcanzan las operaciones de compras en este caso, mercaderías, ¿no? Y independientemente de los impuestos que se presenten, también hay que ver cuál es la situación que reviste, en este caso la empresa, frente a determinados impuestos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa situación, si la empresa se encuentra o no inscrita en determinado impuesto, en la etapa posterior de comercialización podrá o tendrá que liquidar o no ese mismo impuesto. Entonces, todas estas cuestiones no hacen más que determinar que los conceptos sean recuperables o no. ¿Cuándo un impuesto, en definitiva,
que pago en la compra de mercaderías es recuperable? Bueno, cuando lo puedo deducir, es decir, que yo comprando a un proveedor recibo el impuesto detallado, desglosado, pero lo puedo restar, descontar, deducir de alguna carga impositiva. Es decir, que eso que yo estoy pagando al proveedor, para mí no representa un costo, sino que es algo que voy a descontar de algún otro impuesto. En ese caso, lo estoy trasladando o recuperando al impuesto pagado. Y en ese caso no va a formar parte del costo de adquisición, sino que va a ser un crédito fiscal. O bien puede ocurrir que eso que yo estoy pagando al proveedor no lo descuente de nada, sino que lo que haga es lo traslada a la etapa siguiente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que el Estado recauda en etapas, cuando nosotros como empresa estamos inscritos en el impuesto al valor agregado, cuando compramos mercaderías, vamos a recibir por parte del proveedor el impuesto desglosado, discriminado. Quiere decir que yo voy a ver en la factura de compra del proveedor el precio del producto y el impuesto discriminado. Pero ¿qué pasa? Cuando yo ese producto que compré o el producto transformado o terminado distinto, cuando lo venda, en la etapa siguiente, yo como responsable inscrito en ese impuesto lo que voy a hacer es liquidar a mi cliente el impuesto. De manera que yo en la venta voy a tener un impuesto que voy a recibir de mi cliente y que voy a restar eso que pagué del proveedor. Es decir, una especie de juego de débitos y créditos que harán que en definitiva yo pague un impuesto por el valor que agregué en la etapa productiva. Concretamente, el valor que yo agrego en la etapa de producción va a ser lo que yo voy a pagar por diferencia entre el precio que vendo y el precio que compro. Porque sobre ambos valores juega la misma alícuota. Entonces, sintetizando, y volviendo al caso de la compra de mercadería, porque estamos hablando de los bienes adquiridos, todo impuesto que yo pague no integrará el costo de adquisición cuando lo pueda trasladar. En el caso del IVA, si estoy inscrito, lo voy a trasladar a la etapa siguiente. En el caso de otros impuestos, por ejemplo, hay veces que en las compras me liquidan percepciones de tasa municipal o de ingresos brutos. Bueno, esos conceptos que yo pago al proveedor los voy a deducir de distintos impuestos que tengo que pagar por otras razones. El impuesto provincial sobre ingresos brutos o la tasa de inspección, registro y servicios del Contralor, que son tasas municipales o impuestos provinciales que harán que yo eso que pague al proveedor lo reste allá y pague menos. Entonces ahí juegan como créditos fiscales. Cuando no sea ninguna de esas circunstancias y el impuesto no sea trasladable o recuperable, y en ese caso sí va a formar parte del costo del bien adquirido, que es el caso de los monotributistas. El monotributista que recibe mercadería de su proveedor va a pagar el IVA, pero como monotributista no se encuentra facultado a liquidar el IVA en la etapa siguiente. ¿Por qué? Porque es monotributista. No paga, no liquida impuesto al valor agregado. Entonces, el IVA que paga el proveedor formará parte de su costo de adquisición. Bien. Redondeando, precio total, vemos ahí, va a ser el precio contado, que es lo que va a formar parte del costo de adquisición, más los intereses, que dijimos que van a devengarse en el plazo de la financiación, sobre precios o coberturas inflacionarias, que en el caso en que se puedan segregar o determinar, habrá que diferenciarlas, y los impuestos que ya vimos qué tratamiento recibieron. En el caso de los bienes incorporados por aportes o donaciones, saben que en el caso de un aporte es en calidad de una suscripción de acciones. Y en el caso de una donación, vendría a ser en el caso de una liberalidad de un tercero que nos dona, en este caso, bienes de cambio. Como no hay una contraprestación por parte del ente, es decir, no hay que pagar estas mercaderías,
se van a incorporar al valor corriente de la incorporación. Cuando la norma nos dice valor corriente, nos está dando un panorama muy amplio de medición. ¿Por qué? Porque si nos dice valor corriente, nosotros podemos decir, bueno, pero ¿qué valor corriente? ¿Valor de entrada o valor de salida? Si es valor de entrada, va a ser un costo de reposición. Si es valor de salida, un valor neto de realización. Y bueno, habrá que ver las características del bien que reciba en calidad de aporte o de donación. Pero está claro que no dice valor corriente de entrada, dice valor corriente a la fecha de medición, de incorporación. Y el reconocimiento contable obviamente se va a dar con la entrega, si hablamos de bienes aportados o donados. Y en el caso de los bienes de cambio que se incorporen por trueque, es decir, por intercambio, también vamos a reconocerlos con la entrega y al valor corriente de entrada. Fíjense, al costo de reposición. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que considerar cuánto es lo que me costaría ingresar ese bien al patrimonio en el momento del trueque. Es decir que acá vamos a considerar esto que está acá arriba, precio de contado, porción asignable de los costos de compras y control de calidad, flete, carga y descarga, seguros, impuestos no recuperables, pero en términos del momento de la incorporación, o sea, el momento del trueque. Es decir, acá sí nos restringe al valor corriente de entrada. Bien, con esto redondeamos bienes de cambio adquiridos en el mercado, bienes incorporados por aporte y donaciones y bienes de cambio incorporados por trueque. ¿Qué sigue? Sigue hablar de los bienes de cambio producidos, que sería la filmina siguiente. Hoy veíamos, a ver si encuentro acá en el libro, ¿me escuchan bien, chicos, no? ¿No se colgó nada? ¿Están todos ahí? Sí, sí, perfecto. Perfecto, bien, nos falla la... Por eso estoy contento hablando y resulta ser que no me escuchó nadie. Bien, ¿qué se entiende por costo de producción en una empresa industrial? Ya está fina mi garganta. Voy a leer un poquito esto que me interesa, ¿no? Esto es el libro de contabilidad presente, pasado, presente y futuro, y habla del concepto de producción. Dice, a partir del concepto de costo como el sacrificio económico para disponer de un bien, el costo de producción de una empresa industrial está formado por el conjunto de insumos necesarios para producirlo, valorados de acuerdo con el concepto de costo mencionado en 1.1, que es el que hoy hablábamos de costo integral o costeo completo. Según los PCGA o principios de contabilidad generalmente aceptados, comprende la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fábrica, reunidos según las características de la industria y de las modalidades de trabajo, por órdenes de producción o procesos productivos o alguna de sus variantes, con el fin de obtener el costo unitario del producto elaborado. ¿Qué quiere decir? Acá está mencionando una clasificación de costos por naturaleza, y es la que habla de los costos del sector productivo divididos en los costos de la materia prima, que son los insumos del sector de producción, o sea, todo aquello que yo transformo en un producto terminado, los costos de la mano de obra, es decir, lo que yo entiendo que hace falta como mano de obra para transformar ese producto en un producto terminado, y todos los gastos indirectos de fábrica, que son conocidos también como cargas fabriles o gastos indirectos de producción. ¿Qué pasa? El proceso de producción generalmente se puede clasificar por procesos o por órdenes. ¿Qué quiere decir esto? Los procesos industriales se pueden entender como procesos, por ejemplo, si hablamos de una línea de producción en serie. Si hablamos, por ejemplo, de una fábrica que produce en cantidades a escala de un determinado producto.
Los procesos son, el proceso de producción es en serie. ¿Y qué se diferencia, por ejemplo, de un proceso específico, por ejemplo, un astillero, en donde la producción se concentra en una orden de producción? Es decir, que el astillero lo que va a hacer es cumplir con un determinado proceso de producción para obtener una unidad. ¿Se entiende la diferencia de lo que es producción en serie o producción en serie o procesos de lo que es producción en órdenes? De los dos tipos de procesos, lo que nos interesa es obtener el costo unitario de producción. Entonces, y sigo leyendo, el ingreso de los productos en los diferentes rubros debe realizarse al costo. El costo de producción puede calcularse sobre cifras reales o predeterminadas. Y cuando existe clara dificultad en su determinación, puede calcularse sobre la base de precios de plaza. Para el costo de la materia prima, rigen los conceptos comentados para los bienes de cambio adquirido, es decir, para materias primas, vamos a considerar como medición de las mismas lo que recién veíamos, lo que es la RT17 4.2.6, bienes de cambio producidos, ¿sí? Perdón, dije mal. RT17 4.2.2.1, bienes de cambio adquiridos. Pero, ¿qué pasa con la mano de obra y las cargas fabriles? Los costos de mano de obra no merecen comentarios, pero sí los gastos de fabricación, en donde se recomienda incluir las amortizaciones del activo fijo dedicado a la producción y excluir los gastos anormales y extraordinarios. Yo les quería mostrar qué se entiende, digamos, por proceso de producción. Voy a dejar de compartir y voy a volver a ver si puedo compartir. Algo que está, a ver acá. Esto sería, y esto saqué del libro, no vayan a pensar que lo obtuve de algún lado raro. Esto está en el libro cuando habla de costos por órdenes, en donde obviamente vamos a hablar de la materia prima al costo, la mano de obra directa al costo, y los gastos de fabricación según coeficientes. ¿Qué quiere decir? Como los costos de fabricación están relacionados con la fabricación de todas las órdenes o lotes específicas, habrá que prorratear estos costos indirectos de fabricación según algún coeficiente de distribución a cada orden o loteo específico. En cambio, esto sería lo que corresponde para un proceso de producción o costos por órdenes. Pero ¿qué pasa si hablamos de un proceso de costo por proceso? En donde vamos a tener, por ejemplo, dos tipos de productos, ¿no? O dos líneas de producción, línea A y línea B. ¿Cuál es el objetivo? Determinar el costo unitario del producto A y el costo unitario del producto B. Entonces, en el producto A vamos a tener el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra directa, el costo indirecto de fabricación del sector productivo A, y lo mismo para el producto B, la materia prima, la mano de obra directa y los costos directos de fabricación. En donde los otros costos indirectos de fabricación, ven que están relacionados con los dos procesos, van a tener que ser prorrateados a ambos sectores productivos, o a ambas unidades de costeo. ¿Por qué? Porque los costos indirectos de fabricación son necesarios para producir tanto el producto A como el producto B. De manera que el costo de las unidades terminadas va a incluir todos estos conceptos. ¿Qué dice la RT17 en cuanto a los bienes producidos? Bien, el costo de un bien producido es la suma de los costos de los materiales e insumos necesarios para su producción y los costos de conversión. Acá agrupa los costos de la RT17 en dos tipos de costos: las materias primas y los insumos indirectos,
y los costos de conversión. ¿Qué son los costos de conversión? Bueno, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. Ahora bien, los costos de conversión, tanto fijos como variables, deben ser incorporados. Y después habla de los costos financieros, pero que todavía no los voy a incluir. ¿Qué no va a integrar el costo de producción o el costo de un bien producido? Las improductividades y la ociosidad producida por, perdón, la ociosidad producida por la falta de aprovechamiento de los factores fijos originada en la no utilización de la capacidad de planta a su nivel de actividad normal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el prorrateo de los costos de conversión se debe realizar considerando el volumen. A ver, no sé qué pasó acá. Ah, esperen que sigo. Se me movió. Se debe realizar considerando lo que se define como el volumen de actividad normal. ¿Qué es el volumen de actividad normal? Es un promedio, dice, que corresponde a la producción que se espera alcanzar como promedio de varios periodos bajo las circunstancias previstas, de modo que esté por debajo de la capacidad total y que se considere como un indicador realista y no como un objetivo ideal. El número de periodos a considerar para el cálculo de dicho promedio se debe establecer con base al criterio profesional. ¿Qué quiere decir? Que la base para prorratear básicamente los costos fijos va a ser lo que se define como el nivel de actividad normal. Con lo cual podríamos decir que son costos normalizados y que no van a tener saltos por baches de parada, sino que lo que van a hacer es considerar volúmenes promedios. Eso es lo que quiere decir. ¿Se acuerdan que hoy cuando empezamos la clase decíamos que el costo de producción es un costo completo que consideraba tanto los costos de comportamiento variables como los costos de comportamiento fijo? Los costos variables son los costos que existen si hay producción. Quiere decir que cuando no haya producción, no existen costos variables. Con eso no hay problema. En la determinación del costo de producción, voy a considerar el costo variable unitario. El problema lo vamos a tener en la determinación del costo fijo unitario. Por eso es que ahí hablamos de nivel de actividad normal, en donde para determinar ese nivel de actividad normal, voy a considerar cuál es el nivel de producción teórica o máximo, es decir, la capacidad de producción si todo funciona sin paradas de producción, sin imperfecciones, sin improductividades, pero que va a estar por debajo. Entonces, esos costos fijos que están asociados con un periodo de producción y no con la producción real obtenida, son los que se van a prorratear. ¿Se entiende esto? Y eso es lo que estaba un poco graficado en estos gráficos que recién les mostraba. Voy a volver a la filmina, ¿sí? A ver si puedo. Acá, estábamos en la presentación. Bien. Cuando el proceso de producción, construcción, montaje o terminación de los bienes de cambio se considere que es prolongado en el tiempo o tenga un periodo de producción que se prolonga en el tiempo, ahí sí vamos a agregar un tercer componente del costo, o cuarto según la clasificación de costos, porque hoy hablábamos de tres componentes: materia prima, mano de obra y carga fabril. Bueno, cuando el tiempo sea un insumo o un ingrediente necesario del proceso de producción, es decir, que yo necesite transcurrir un tiempo de espera, entiéndase como proceso de estacionamiento, proceso de añejamiento, en el caso de la industria del vino,
es decir, que el proceso tenga esta demora, y que esa demora es típica del proceso de producción, en esos casos vamos a considerar un cuarto componente del costo, que es el costo financiero. ¿Por qué? Porque entendemos que inmovilizar una masa de activos y de recursos vinculados y asociados a ese proceso de producción tiene un costo de oportunidad. Y ese costo de oportunidad lo voy a entender como un costo asociado a la finanza. Entonces, cuando el proceso se encuentre o tenga característica de duración prolongada, esos procesos no estén interrumpidos y que sean adecuados, no excedan los requeridos, los técnicamente requeridos, voy a poder imputar tanto los costos financieros, en el caso de que incurra en ellos, o el interés del capital propio invertido en el caso de que no incurra en costos financieros. ¿Cómo lo voy a hacer? En el caso de los costos financieros, es decir, en una empresa endeudada, primero voy a calcular los costos financieros incurridos para financiar total o parcialmente y en forma específica aquellos activos que estén en proceso de producción que se prolonguen en el tiempo. Y para los activos que no cuenten con una financiación específica, sino que se financian con los pasivos en general, vamos a tener que calcular una tasa promedio de interés y que lo voy a relacionar sobre los montos promedios mensuales de los activos en cuestión. Y de esa manera voy a hacer activar los intereses, diferencia de cambio, actualizaciones, y todo cuanto resultados financieros ande dando vuelta por ahí, en los costos de los bienes o servicios producidos. En el caso de que la empresa no incurra en costos financieros porque no está endeudada, sino que financia el proceso productivo con capital propio, y en ese caso podrá activar el interés del capital propio invertido. Eso después lo vamos a ver en otra de las unidades. Bien. Para terminar, y hablando ya, digamos, o sea, con esto nosotros completamos medición inicial. Hablamos de la medición inicial de los bienes adquiridos en el mercado, bienes de cambio aportados o donados, bienes de cambio que se obtienen de trueques, y recién hablamos de los bienes de cambio producidos. ¿Qué nos va a quedar? Hablar de los bienes que se obtienen en las actividades agropecuarias. Tema que está en la resolución técnica 22. Antes de hablar de la medición periódica de los bienes de cambio. ¿Qué dice la resolución técnica 22? La RT22 es la que establece las normas de medición para la actividad agropecuaria y clasifica, digamos, a los activos. Hoy yo les dije al comienzo de la clase, en activos que van a estar destinados a actividades de producción o a la venta. Y además los clasifica en activos biológicos o productos agropecuarios. ¿Qué son los activos biológicos? Habla de las plantas y animales vivos que estén o en funciones de producción o destinados a la venta. Y además habla de los productos agropecuarios, que son aquellos frutos obtenidos de un activo biológico, ya sea de procesos periódicos, como por ejemplo puede ser la recolección de los frutos, la cosecha, hoy yo les decía la esquila, o bien obtenidos a partir del fin del ciclo vital de un activo biológico. Por ejemplo, para obtener el grano de soja, hace falta cosechar, y en el proceso de cosecha la planta se elimina y se obtiene el brote de soja. Entonces,
la cosecha solo va a permitir obtener una vez en la vida del activo el producto agropecuario. O mejor dicho, se transformó el activo biológico en un producto agropecuario. En esos casos, vamos a hablar de activos biológicos, porque acá estamos hablando de bienes de cambio. Yo les decía, vamos a hablar de activos biológicos que se destinan a la venta, o de productos agropecuarios que se destinan a la venta o se incorporan a un proceso industrial. Y ahí es en donde la RT17 dice cómo se deben medir. Medición. Estoy leyendo lo que es la RT22 en el punto 7, ¿no? Y dice 7.1, que es la parte de medición, y ahí habla de los bienes de cambio. Activos biológicos y productos agropecuarios. Voy a poner a grabar entonces. Bien ahí. Atenta, Valeria, ¿eh? Ahí estamos grabando. Bien. Bien, estábamos ahí, ¿no? Entonces decíamos que los activos biológicos y los productos agropecuarios que se destinan a la venta o a su consumo en el curso normal de la actividad se van a medir. Si existe un mercado activo en su condición actual, es decir, que en el mercado yo encuentro un activo biológico o un producto agropecuario en esa condición en la que yo lo poseo, dice que la medición de esos activos biológicos o productos agropecuarios, acá estamos hablando de activos biológicos, se va a realizar a su valor razonable menos los gastos estimados para poner el activo biológico en el punto de venta. Es decir, que yo lo que hago es evaluar estos activos biológicos, ya sean plantas o animales vivos, que los voy a destinar obviamente a la venta, al precio de cotización del mercado, menos los gastos que voy a tener o que voy a incurrir para trasladarlos hasta ese mercado. Si hablamos de los productos agropecuarios, acá sí, los productos agropecuarios en el momento de su cosecha o recolección y los que se encuentren a la fecha de la medición controlados por los productores agropecuarios para su venta, se medirán a su valor razonable menos los gastos estimados para ponerlos en el punto de venta. En el caso que la actividad que los produce utilice productos agropecuarios como insumos de su producción agropecuaria industrial, los mismos se medirán de acuerdo con las normas contables profesionales que fuesen pertinentes. Es decir, que cuando yo incorpore un producto agropecuario a un proceso industrial, es decir, que no los destine a la venta, sino que los incorporo como materias primas de un proceso industrial, a partir de ahí dice que la que los va a seguir controlando va a ser la RT17, es decir, que yo determino el valor de los productos agropecuarios como valor de mercado, en realidad es su valor razonable, menos los gastos necesarios para ponerlo a punto de venta. Y a partir de ahí los incorporó a un proceso industrial, como costo de las materias primas del producto que voy a obtener al final de ese proceso industrial. Bien. Volviendo a medición, y ahora sí hablando de medición periódica, es decir, la medición al cierre del ejercicio o al momento de la baja o venta, ¿sí? Que utilizamos inventario permanente, acá ya vamos a hablar de la RT17, pero en lo que se refiere a medición periódica, en el punto 5.5, en donde ya no tenemos en cuenta de qué manera incorporo los bienes de cambio. Hoy sí teníamos en cuenta si lo adquiríamos o lo producíamos, sino que acá voy a tener en cuenta lo que hoy yo les decía, esa clasificación de la que hablé al inicio de la clase, que es qué tan elevado es el proceso de generación de resultados o de la riqueza obtenida, o qué tan fácil o difícil, en otros términos dicho, sea la comercialización. Entonces, pasa de distintos grados hasta llegar a lo que sería al final a un bien de cambio en general, en donde primero comenta los bienes que sean de fácil comercialización para pasar a los que no tengan esas características. Entonces dice,
Bienes de cambio fungibles, con mercado transparente y que se puedan comercializar sin esfuerzo significativo a su valor neto de realización. Quiere decir, ¿qué es un mercado transparente y que se pueda comercializar sin esfuerzo? Acá estamos hablando de bienes de cambio que la sola tenencia garantiza su venta. Es decir, que existirá un mercado al cual el ente pueda acceder, en donde los precios son conocidos, no existen barreras de entrada y los productos que se intercambian en ese mercado son fungibles. Quiere decir que bienes de igual características se pueden identificar por calidad, raza o alguna condición. No hay diferenciación entre estos tipos de bienes, sino que el mercado ya los segmenta y tipifica. Es por esa razón que la tenencia de estos bienes garantiza su venta, es decir, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. Los pongo arriba de un transporte, los despacho al mercado y prácticamente el mercado adquiere mi producción o mi tenencia y yo con eso realizo la venta. En esos casos, estos bienes de cambio se van a evaluar a su valor neto de realización. ¿Qué es el valor neto de realización? Es el precio de venta de la operación menos los gastos directos de venta, que son los impuestos que graven directamente la operación y cualquier costo de intermediación, como por ejemplo comisiones de agentes o gastos directos de esa operación, que no se refieran al costo. Cuando se trata de bienes sobre los que se hayan recibido anticipos, esos anticipos fijen el precio de venta y además que las condiciones contractuales garanticen la concreción de la operación, también a su valor neto de realización. Es decir, acá yo tengo un contrato celebrado con el cliente en donde el cliente ya me anticipó una parte o la totalidad del precio y ese precio ya se cerró, en donde lo que resta por hacer es entregar el bien y concretar la operación. En esos casos, siempre que la empresa tenga capacidad financiera y pueda completar la operación, se van a evaluar a su valor neto de realización. Después habla de los bienes de cambio en proceso de producción, construcción, mediante un proceso prolongado. Si sobre esos bienes hemos recibido anticipos, las condiciones contractuales aseguren la efectiva venta, el ente tenga capacidad financiera para finalizar la obra y exista certidumbre respecto de la concreción de la ganancia, acá vamos a evaluar los bienes al valor neto de realización, pero proporcionado al grado de avance de producción. Esta es una cláusula, una regla de medición fijada a la medida de las empresas constructoras. ¿Por qué? Porque cuando yo celebro un contrato de venta con un particular, en donde yo como constructora me comprometo a construir un inmueble sobre, por ejemplo, un terreno del cliente, yo voy a ir ejecutando la obra, la voy a ir certificando y voy a ir cobrando la obra a medida que la voy ejecutando. Entonces, esa obra, una vez que finaliza, simplemente se entrega. En ese caso, la medición de la obra, a medida que va avanzando, se va a realizar sobre la base del precio de venta pactado con el cliente, de acuerdo al avance del proceso de construcción que tenga la vivienda, ¿no? En cambio, si no hay anticipo que fije precio, en ese caso, si la obra la voy ejecutando, pero no tengo cerrada ninguna operación de venta, ahí sí la voy a evaluar al costo de reposición, es decir, al costo de una obra nueva, pero proporcionada al grado de avance de la obra. Y si no es posible obtener ese costo de reposición, al costo histórico acumulado, ¿sí? Es decir, por la sumatoria de costos incurridos para la obra en curso.
Bien. Y los bienes de cambio que no hayan ingresado en ninguna de las categorías anteriores forman parte de los bienes de cambio en general, es decir, la inmensa mayoría de bienes de cambio, que en este caso se van a medir a su costo de reposición a la fecha de los estados contables. ¿Qué quiere decir? El costo de reposición es el costo de reponer el bien en el patrimonio a la fecha de la medición. Si el bien se adquiere en el mercado, el costo de reposición va a ser el costo de recompra. Si el bien se fabrica, entonces el costo de reposición va a ser el costo de refabricación. La diferencia entre un costo de reposición y el costo histórico es que el costo de reposición considera la realidad del momento actual, es decir, los costos actuales. En cambio, el costo histórico considera los costos transaccionales de la adquisición en el momento en que se realizó o los costos históricos transaccionales de fabricación y no los actuales costos de fabricación. Si la obtención del costo de reposición, ya sea recompra o reproducción, fuese dificultosa o imposible, en ese caso sí vamos a utilizar el costo original. ¿Sí? Bien. Bueno, con eso estaríamos llegando a lo que es medición periódica de los bienes de cambio. ¿Qué nos va a quedar ya para la clase que viene? Que sería, digamos, la parte, yo les decía, de costo de las mercaderías vendidas. ¿Por qué? Porque en esta unidad 6, hablamos de bienes de cambio y costo de las mercaderías vendidas. Entonces, la semana que viene vamos a hablar de cómo determinamos el costo de las mercaderías que vendemos o de los servicios prestados. ¿Ok? Bueno, espero haber sido claro, que se haya entendido y dejamos por hoy, chicos. ¿Les parece? ¿Están todavía o...? Sí, acá andamos. Bueno. ¿Cómo vienen con la parte práctica? Aprovecho para preguntarles. A ver, Valeria, si me puedes comentar algo. Voy a detener la grabación acá. Con